¿Te ha pasado que ante un grupo de personas cambias tu manera de ser por encajar en el grupo? Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este canal que se llama Autoconciencia y Paz Interior. Mi nombre es Sharon Conhauser López, soy psicóloga clínica y cada semana subo contenido de crecimiento personal, relaciones humanas, autoestima y contenidos que son muy interesantes para tu desarrollo. Si no te has suscrito a este canal, te pido que si te gusta, te suscribas y lo compartas a las personas que les gustan este tipo de temas. El día de hoy vamos a ver el tema de qué tan influenciables somos ante la sociedad. Y este tema surge porque la verdad es que yo hace tiempo di la clase de psicología social en una preparatoria y fue una clase que me fascinó, me impactó por todos estos experimentos que se han hecho en donde realmente vemos cómo las personas, sin darnos cuenta, somos tan influenciables por la sociedad, por un grupo, por las masas. Y bueno, hay dos tipos de influencia social. Bueno, hay varios tipos, pero yo te voy a hablar el día de hoy de dos tipos de influencia social. Uno tiene que ver con el conformismo. ¿A qué se refiere el conformismo? Se refiere a que tú o cualquier persona a veces cambia sus creencias, sus valores, sus actitudes con tal de encajar en un grupo social, ¿sí? Y hay varios experimentos que se han hecho al respecto. Por ejemplo, un experimento de un investigador que se llama Solomon Asch, que me pareció bien interesante porque él invitó a participantes a ese experimento y dentro de los participantes había personas que sabían acerca del experimento, o sea, eran sus cómplices. Y entonces resulta que en un pizarrón puso 3 líneas y al lado puso otra línea. Y entonces se supone que los participantes tenían que decir cuál era la línea de las 3, cuál era la que se parecía a las otras. O sea, entonces, los participantes que eran cómplices del experimentador dijeron una respuesta que obviamente no era la correcta. Y los participantes que no eran cómplices, aunque sabían, porque luego se les preguntó, oye, ¿por qué dijiste esa respuesta? Ellos sabían cuál era la respuesta correcta, sin embargo, no la dijeron. O sea, prefirieron basarse en lo que los demás decían y no dijeron cuál era la respuesta correcta, aunque era muy obvia. Entonces, ¿cómo de repente, aunque la persona sepa que tiene la razón, aunque sabe que tiene todo el conocimiento, se deja influir por el grupo? ¿Y por qué nos dejamos influir por el grupo? Bueno, pues prácticamente es por el sentido de pertenencia. Porque en general el ser humano tiene miedo a ser rechazado o a ser excluido. Y hasta cierto punto es normal. ¿Por qué es normal hasta cierto punto? Bueno, pues porque evolutivamente, pues vemos que desde los seres humanos de hace siglos vivían en tribus. Y la gente que no estaba en tribus o en un clan era la gente que a lo mejor era atacada o era o moría más rápido, no sobrevivía. Entonces es algo que también tiene que ver con la evolución. Hasta cierto punto el pertenecer a un grupo es positivo, pero hay una parte que no logramos ver o no logramos identificar tan fácil, que al pertenecer a un grupo también perdemos nuestra identidad y no somos auténticos y muchas veces nos dejamos influenciar hacia lo negativo. Hay ciertas características que te voy a nombrar que hacen que seamos más conformistas a un grupo o menos, ¿sí? Una de ellas, el conformismo también tiene que ver con estas características. Una de ellas es la unanimidad. ¿A qué se refiere? Fíjate bien, cuando tú estás en un grupo de personas y no estás de acuerdo en algo, pero nadie se atreve a decir nada, a lo mejor es más difícil que tú alces la voz. Pero si hay una sola persona que está en desacuerdo o que habla sobre su punto de vista, entonces el grupo pierde fuerza.
Es decir, con que haya una sola persona que no esté de acuerdo con algo, el grupo pierde fuerza. Entonces, si por ejemplo, esto lo podemos ver en una escuela, ¿no? Donde hay un niño que sufre bullying y todos los demás chiquillos están de acuerdo en hacerle bullying al niño, pero si hay una persona de ese grupo que dice, oigan, yo no estoy de acuerdo en que sigamos agrediendo a este compañerito por esto, entonces el grupo pierde fuerza, ¿sí? O sea, se necesita que haya una persona valiente para que el grupo no sea así como tan poderoso. Número 2, la parte de el compromiso. Una persona que tiene compromiso con sus ideales, con sus valores y que los ha manifestado públicamente, pues entonces es más difícil que el grupo tenga presión sobre él. Por ejemplo, supongamos, yo soy vegana, yo soy vegana. Entonces, yo ya lo he manifestado públicamente que yo soy vegana. Si me invitan a una carne asada, aunque todo mundo esté comiendo carne asada, yo no voy a comer. Yo tengo un compromiso con mi ideal. Y además es que la gente ya sabe, la gente que me conoce sabe que yo soy vegana y entonces no me van a ofrecer carne porque saben cómo soy. Entonces, cuando tú ya tienes un compromiso, cuando ya tienes una creencia muy fuerte, que estás convencido, convencida de eso, es más difícil que el grupo ejerza presión sobre ti. Número 3, también tiene que ver con tus características personales. Es decir, entre más autoestima tengas, menos presión va a tener el grupo. Entre menos autoestima, más presión va a tener el grupo sobre ti. ¿Por qué? Porque la persona que tiene baja autoestima generalmente tiende más a irse hacia afuera, a buscar la aceptación, a buscar la aprobación. En cambio, una persona que tiene una buena autoestima, que sabe cuáles son sus valores, sus creencias, que tiene un buen autoconocimiento, no se deja presionar tanto por el grupo. Y sobre todo cuando los intereses del grupo no son los mismos que los de la persona, ¿sí? O sea, se atreve a decir que no. Se atreve incluso a salirse de un grupo en el que no se siente a gusto. La siguiente característica tiene que ver con la pertenencia al grupo. Es decir, con tal de pertenecer al grupo y sobre todo si es un grupo nuevo, muchas veces las personas cambian de opinión o aceptan lo que el grupo dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizá no se sienten tan integradas a ese grupo y quieren pertenecer y entonces en un principio no son tan auténticas o se dejan llevar por lo que el grupo dice para pertenecer a él. La siguiente característica tiene que ver con la composición del grupo. Si es un grupo compuesto por expertos o hay algún experto o alguien a quien tú admiras, pues es más fácil que te convenza lo que el grupo dice. Si por ejemplo tú eres, no sé, yo soy psicóloga y entonces estoy en un grupo de expertos que son psicólogos, que están hablando de investigaciones, pues a lo mejor me va a ser más fácil que me deje influenciar por las opiniones que tienen ellos y que incluso yo cambie mi opinión, mi punto de vista, ¿sí? Por ser aceptada. ¿Por qué? Porque les estoy dando también valor a lo que ellos dicen, etcétera. Entonces también depende mucho qué tipo de grupo es. Entonces esas son algunas de las características por las que el ser humano se integra a los grupos, o sea, entonces es bien importante checar, ¿verdad? ¿Por qué tú de alguna manera te adhieres tanto a los grupos? Y sí es importante preguntarte, ¿es porque quiero pertenecer simplemente por pertenecer, aunque no esté de acuerdo con lo que hagan, aunque estén haciendo cosas que para mí no son buenas, aunque estén agrediendo? O sea, sí es bien importante que te preguntes por qué quieres estar dentro de un grupo social. La siguiente parte, o sea, el siguiente concepto del que te voy a hablar es esta parte de la obediencia a la autoridad. O sea,
Una es el conformismo y otro de lo que te voy a hablar es la obediencia a la autoridad. En otro de mis videos yo te hablé de un experimento que se hizo, que es el experimento de Milgram, de Stanley Milgram, que fue un investigador social en donde puso algunas personas, o sea, se supone que el experimentador era la autoridad, y el experimento consistía en que a algunas personas se les pidió que dieran choques eléctricos a otras personas. Y entonces los que estaban participando decían, es que cómo le voy a dar choques eléctricos, a lo mejor tiene alguna condición mala del corazón. Y el experimentador le dijo, no, tú tienes que obedecer, tú tienes que hacerlo. Pues muchísimos de los participantes no se negaron, al contrario, siguieron haciendo el experimento y sin cuestionarse, ¿sí? Entonces se vio que la verdad es que la obediencia a la autoridad era tan grande, tan alta, que las personas no se preguntaban si estaban haciendo un mal. Ya hasta después se les entrevistó y algunos sí decían, híjole, es que de repente sí me sentí mal, pero nadie se detuvo. Si no has visto este experimento, lo puedes buscar incluso en YouTube. Creo que en YouTube está el experimento original y es muy interesante. Entonces, empezaron a hacer investigaciones acerca de la obediencia a la autoridad. ¿Por qué obedecemos a la autoridad? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Hay miedo al castigo? ¿Hay miedo a la desaprobación? Por ejemplo, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos nazis obedecieron a Hitler sin cuestionarse siquiera si lo que estaban haciendo tenía que ver con sus valores, con sus creencias, con sus ideales? Simplemente obedecían a un líder. Y esto también tiene que ver con el bajo conocimiento que se tiene de la persona, o sea, un bajo autoconocimiento, una baja autoestima. Y nuevamente tiene que ver con esta educación tan tradicionalista en donde la autoridad era o es lo máximo para esa persona y donde no se permite cuestionar porque tiene temor a que haya una represalia o que haya un castigo. Entonces, bueno, es importante checar para ti quién es autoridad. Si te pregunto, ¿para ti quién es autoridad? ¿Tú sigues a la autoridad simplemente porque es autoridad, independientemente de que lo que diga vaya de acuerdo con tus valores, con tus principios, con tus creencias? ¿Te has llegado a cuestionar si lo que esa persona para ti es válido? Yo con este video lo que quiero es que te preguntes qué tanto está influyendo la sociedad sobre ti. ¿Cuál es el miedo que escondes? ¿Cuál es el miedo detrás de esta influencia? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te rechacen? ¿Que te excluyan de un grupo? Y si fuera así, ¿qué? ¿De qué te darías cuenta? ¿Qué podrías hacer con respecto a este rechazo de un grupo que finalmente no tiene que ver con tus valores, con tus principios, con tus creencias? Y aquí entra mucho el trabajo personal y la autoestima. Ojo, no digo que los grupos sean malos, no estoy diciendo que los grupos sean malos y a veces tienes que ceder, sí, y tienes que a lo mejor no ser al 100% auténtico, ¿sí? Pero hay grupos que son para bien y hay grupos que son para mal. Si un grupo no te favorece y es un grupo negativo, yo pienso que lo más importante es que te cuestiones si quieres seguir ahí. Porque ¿sabes qué? Lo más importante es la lealtad hacia ti mismo, no hacia nadie más, sino hacia ti mismo. Y siempre que seas leal a tus valores, principios, creencias, estás bien. Si eres cómplice de un abuso, si eres cómplice de la agresión, con tal de pertenecer a un grupo, yo sí te preguntaría qué tipo o qué calidad moral tienes como persona. Espero que te haya gustado este video. Si es así, por favor, regálame una manita si te gusta y te veo en los siguientes videos. Que tengas un excelente día.